Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas que vamos a tener. En este caso, hoy nos acompaña Gustavo Vasconsuelo. Esta idea, en principio, quiero comentarles que esta idea que tuvimos de hacer esta serie de entrevistas es más que nada para difundir el trabajo de los psicoanalistas que trabajamos en Tierra del Fuego, más precisamente en Ushuaia, y más precisamente en el Centro del Niño CAIS. En este caso nos acompaña Gustavo Vasconsuelo, él es psicomotricista. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por estar acá y por permitirnos escucharte un poco en relación a tu trabajo. Gracias. Bueno, Pablo, gracias por la invitación y entiendo que están inaugurando este ciclo de entrevistas, así que veremos en qué podemos aportar. Bueno, la idea siempre que se me fue planteando, digamos, en mi cabeza, fue poder convocar a gente que yo creo que tiene mucho para decir en estos tiempos, en esta época. Evidentemente, bueno, yo personalmente conozco tu trabajo, sé de tu formación y creo que es un momento, como hemos escuchado y venimos leyendo, un momento de invención. Entonces creo que este aporte de una serie de entrevistas puede ser algo lindo como para difundir nuestro trabajo. En principio quería preguntarte, ¿por qué elegís y has elegido, digamos, trabajar desde el psicoanálisis? ¿No? Tu trabajo es, y tu apuesta es por el psicoanálisis. ¿Por qué esta elección, Gustavo? En principio, mi formación académica incluía la línea de psicoanálisis. Yo me recibí hace muchos años ya, pero luego encontré, y creo que lo que más rescato de esa perspectiva teórica, de esa praxis, de esa práctica, es que el psicoanálisis lo que busca es rescatar lo más subjetivo, lo más singular, lo más particular de cada persona. Y creo que en esa línea yo adhiero que no haya un modelo para hacer, para habitar el mundo, que cada uno y que cada una tiene derecho a habitar el mundo como mejor pueda o como quiera. Y en eso el psicoanálisis es muy fuerte y creo que por eso es mi adhesión al psicoanálisis, no solamente en la práctica clínica con niños pequeños y con niños y niñas, sino también como docente. Yo como docente también adhiero al psicoanálisis y todo lo que yo desarrollo en las clases en distintos lugares tiene que ver con respetar la subjetividad y la singularidad. Bueno, este terreno y lo que estás diciendo es muy interesante porque evidentemente estamos en un mundo donde muchas de estas cosas vemos que son constantemente arrasadas por distintos sistemas, por distintos modelos. Así que creo que tu trabajo, como el de tanta gente que trabaja desde el psicoanálisis, no solo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, sino en todo el país, es un aporte que hay que sostener, un aporte que abre posibilidades nuevas, que rescata lo subjetivo y lo singular. Así que, bueno, cómo poder pensar justamente este núcleo, ¿no? Este objetivo tan específico que tenemos nosotros trabajando desde el psicoanálisis en esta época particular de la pandemia, ¿no? Que es una época donde todo se ve un poco medio trastocado, las cosas que creíamos que estaban muy, muy bien acomodadas, de repente se empiezan a resquebrajar, empiezan a aparecer nuevas situaciones que antes eran insospechadas. ¿Cómo ves vos, Gustavo? ¿O qué reflexión podés brindarnos con respecto, bueno, a esta época que estamos viviendo? Mira, con respecto al contexto que estamos viviendo, yo creo que todas las personas que hablamos, nosotros del psicoanálisis decimos los seres hablantes, ¿no? Los que hemos sido habitados por el lenguaje, creemos que cuando aparece algo que es parte de lo inefable, de lo que no se puede nombrar, lo que no se puede representar, concretamente la muerte,
allí quedamos justamente sin palabras, sin capacidad para poder simbolizar. Y creo que la pandemia con lo que nos enfrenta claramente es con esto inefable, que es de difícil representación y que no podemos poner en palabras, porque hay una inquietud subjetiva, no sabemos cómo, es decir, sabemos científicamente cómo se contagia, pero no sabemos quién lo porta, cómo nos podemos contagiar, en qué momento, qué nos va a suceder. Y toda esta incertidumbre genera esta inquietud subjetiva porque tiene que ver con que estamos frente a algo que no se puede nombrar, que es la muerte, ¿no? Que es lo inefable, lo que no se puede poner en palabras. Y creo que por eso los sujetos estamos hoy por hoy atravesando un contexto en donde hay que priorizar otras cuestiones que tienen que ver con el rescate de la afectividad, el encuentro con los seres queridos, los afectos, bajar un poco los decibeles respecto de las obligaciones, de lo del deber ser, ¿no? De las tareas escolares, de las tareas del trabajo, poder encontrarse y tener momentos más placenteros, porque eso hace que uno compense y que subjetivamente el sufrimiento sea menor. La verdad que es ese detalle que vos estás nombrando de la inquietud es lo que más me resuena como, digamos, propio de la época, e incluso me hace pensar que también, además del virus en sí mismo, y esto que está científicamente comprobado, es muy interesante empezar a pesquisar o a revisar cómo es la misma incertidumbre de lo que sucede como potenciador de la angustia en muchos de los sujetos con los que trabajamos, incluso muchas veces, ¿por qué no?, en relación a nosotros mismos. ¿Qué pasa con nuestra práctica, no? Hoy vemos que nuestra práctica que venía siendo de determinada manera, tenemos que empezar a inventar nuevas formas que ya estaban establecidas, pero evidentemente hoy nos vemos llevados o empujados a tener que trabajar desde otro lugar. ¿Qué pasa con los registros de la presencia, de la ausencia, de la voz, ¿no? El hecho de poner el cuerpo, de qué manera el analista está presente en estos tiempos junto o no con su analizante. Y de ahí las diversas respuestas singulares que nos otorga cada uno de los pacientes, ¿no? Porque ahí se ve muy, muy claramente cómo uno prefiere el registro de la voz como registro de presencia, como otro prefiere la imagen, como otro por ahí no acepta ninguna de las dos, eso hay que decirlo también. Así que muy, muy, muy interesante este tiempo, creo que justamente para plantearnos preguntas, ¿no? No creo que tengamos que hacer, no somos los analistas los encargados de dar grandes respuestas, sino más bien motorizar las preguntas, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Es que yo creo que justamente es otro de los grandes puntos en donde tanto Freud como Lacan le asignan que el único que sabe sobre ese sujeto es el propio sujeto. Es decir, para los que adherimos al psicoanálisis, el saber no está en el profesional, el saber está en el sujeto. El profesional lo que hace acompaña para que ese sujeto cada vez sepa más de sí mismo, de cómo habitar el mundo y cómo quiere hacerlo. Y por eso el trabajo es acompañar, estar inventando estas nuevas maneras que vos nombrás y descubriendo el detalle de cómo relacionarte con cada sujeto, ¿no? Con cada niño, con cada niña, porque claramente yo que trabajo con niños pequeños, mi trabajo implica mucho poner el cuerpo en la escena. Hoy por hoy esto no es posible, así que es a través del trabajo con los papás, con las mamás, en la casa, algunos con videollamada, otros con mensajes de voz, otros con mensajes de texto si ya están alfabetizados, pero es un tiempo en donde cada vez más hace falta el detalle del sujeto por sujeto. Y es lo que decía al principio que me parece lo más rico del psicoanálisis. Sí, realmente es muy evidente cómo estamos en presencia de una época donde lo que nosotros trabajamos o tenemos como el ABC del psicoanálisis se ve a cada paso, a cada solución, incluso en términos no solo, digamos, de teoría, de formación, de praxis analítica o de la clínica en sí misma, sino de las decisiones que vemos que se están tomando en algunos países del mundo, inclusive en algunas regiones de la Argentina, con lo cual, bueno,
evidentemente nos enfrentamos a una época, considero yo, bueno, que lo angustiante está ahí muy, muy puesto en juego, no solo a través de este virus, ¿no? Sino en relación a las respuestas subjetivas de cada uno. Me parece muy interesante esto que marcás de cómo el analista debe o tiene que acompañar, ¿no? Es una cuestión ética también, que necesariamente tiene que ser trabajada, revisada, puesta en juego, y salir un poco del consultorio, ¿no? Que muchas veces a los analistas, incluso voy a hablar por mí en este caso, ¿no? Eh, Hemos sido formados muchas veces creyendo que el consultorio es el único lugar para practicar psicoanálisis, y esta época, evidentemente, lo que está mostrando es que de ninguna manera esto es así. Los actos analíticos se establecen en cualquier condición que no sea necesariamente un consultorio, sino en relación al deseo de cada uno de los analistas. ¿Qué reflexión te merece esto, Gustavo? Mira, Pablo, en realidad esto, cuando vos estabas hablando, lo unía a otra cuestión que es una de las coordenadas del psicoanálisis, es que nadie sabe todo, nadie puede todo, estamos todos fallados, a todos nos faltan significantes, palabras, es la condición de estar atravesados por el lenguaje. Y en esto nos iguala de una manera tan atroz como nos iguala el COVID-19. Todos somos plausibles de tenerlo, todos somos plausibles de estar enfermos. Por tanto, aquí no hay ni mejores ni peores, ni alguien que pueda más o que pueda menos. Cuando uno ha atravesado este proceso respecto del psicoanálisis, de saberse que no todo lo puede, que no todo lo sabe, que siempre necesita de estar con otros y con otras, creo que enfrenta de otra manera la realidad que nos toca hoy. Por eso me parece que hay que insistir en esta época en donde la cuarentena se va prolongando, ¿no? Y vamos viendo que el aislamiento social y preventivo se va a prolongar, rescatar un poco el acompañamiento, el estar con los afectos, conectados de la manera que se pueda, rescatar momentos placenteros, bajar un poco las exigencias, porque eso sin duda hace que los sujetos estemos más tranquilos y que podamos atravesar este periodo de la mejor manera posible. Y esas dos cuestiones a mí me parecen centrales. Por un lado, cómo la época de pandemia iguala a cada uno de los humanos. Eso es quizá el reverso, ¿no?, de lo problemático, de lo dramático, ¿no? Creo que el reverso, esa igualdad o esa equidad, si se quiere, que este virus viene a mostrarnos, es algo muy interesante para poder seguir pensando. La otra cuestión que quería nombrar, ya que me hiciste pensar en eso, es justamente cómo hay muchas cuestiones, y por ahí retomando un poco la anterior, han sido históricamente diseñadas para que esta equidad se mantenga lo más oculta posible, ¿no? Y a partir de este momento hay un montón de cuestiones que empiezan a aparecer y muestran que esto no es así, no es así, y bueno, evidentemente hoy por hoy se ve reflejado. Bueno, en principio, esta entrevista me acabas de dar la posibilidad de pensar en la segunda parte del título que yo tenía pensado para esta serie de entrevistas. Estamos todos fallados. Estamos todos fallados va a ser la segunda parte del título, que la primera empieza con entrevistas, haciendo ahí un poco de juego con el lenguaje, y estamos todos fallados. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros, como sujetos divididos, podamos en esta época de alguna manera hacer un aporte, una intención, un algo que antes no estaba, en función de, bueno, de lo que nos corresponde también, ¿no? Sí, entiendo que ya por el tiempo de la entrevista, porque son entrevistas cortas, tenemos que ir cerrando, ¿no? No quisiera cerrar sin antes aportar alguna idea respecto a alguna sugerencia, respecto de que es un tiempo en donde tenemos que responder mucho a protocolos, ¿no? Tenemos protocolos para salir, protocolos sanitarios, protocolos educativos, protocolos laborales, que yo no digo que estos protocolos no haya que cumplirlos porque son los que nos están manteniendo con vida. Lo que digo también, a la par del protocolo, lo que uno tiene que encontrar dentro de su casa, dentro de su hogar, con la familia que viva, algunos momentos en donde pueda realizar aquello que más placer
le otorgue, ¿no? Algo de lo más propio, no importa qué sea, ¿no? Porque me parece que eso es lo que mantiene al sujeto en una satisfacción, nosotros le decimos una satisfacción pulsional, pero para decirlo con palabras más simples, la satisfacción de un placentera, y que permite que el sujeto sobreviva a tanta presión de lo que se debe hacer. Crucial, crucial que cada uno pueda encontrar el lado o el recorrido de esa satisfacción, porque es lo que sostiene en definitiva también el deseo. Y bueno, coincido con Gustavo, te agradezco muchísimo esta posibilidad que nos estás dando de poder escucharte, de poder pensar junto con vos las reflexiones y los aportes que nos haces. Realmente te agradezco mucho por esta posibilidad, ni bien te la propuse, accediste, así que sos siempre muy gentil y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, Pablo, por la invitación, y cualquier cosa nos volvemos a encontrar y seguimos pensando la época y el trabajo con niños y niñas, que vos sabés que a mí me gusta, así que cuando quieras. Lo sé, muchísimas gracias de nuevo y bueno, gracias a todos por ver este video. Vamos a seguir con las entrevistas, así que a prepararse, que va a haber una serie de personas que son para Ushuaia en particular, muy interesantes de escuchar. De nuevo, gracias Gustavo y que estés muy bien. Hasta luego.